Padre, en el nombre de Jesús estamos presentándote la iglesia delante de tu presencia en este día, en esta ocasión tan especial, Señor, en este estudio de Santiago. Danos sabiduría, Señor, para poder entender lo que plantea tu palabra. Ayúdanos a aplicar la palabra en nuestras vidas, Señor. Permite, Padre Santo, que tu pueblo salga victorioso en medio de esta pandemia. Provee, Señor, para las necesidades de tu pueblo. Y mira la contienda electoral del próximo domingo 5, Señor, de julio, para que sea hecha tu voluntad, Señor, en favor del pueblo dominicano. Señor, dependemos de ti y confiamos en ti y esperamos en ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mi hermano, Dios le bendiga. Vamos a continuar con el estudio que tenemos en el libro de Santiago. Esta vez capítulo 1, versículo del 1 al 8. Vamos a darle seguimiento al estudio de la semana pasada. Dios le bendiga y prestemos atención al mensaje de esta noche. Estamos en el estudio del libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago. En la parte introductoria, el pasado sábado habíamos dicho que la carta de Santiago es un libro corto de instrucciones sobre cómo el pueblo de Dios debe vivir y tratar a los demás. Santiago insta a responder con amor, humildad y paciencia sin importar la circunstancia de nuestro día a día. Esta es la fe verdadera. Sosteníamos también que Santiago muestra una postura firme ante la falsa religiosidad y la hipocresía que afecta a la iglesia. La carta contiene poca doctrina, pero presenta la fe como sinónimo de acción. Tocante al escritor de la carta, planteamos que se presenta como Santiago, que en griego es Jacobos, una forma del nombre hebreo Jacob. Sustentábamos que varias personas son llamadas Santiago o Jacobo, pero que a nuestro parecer el hombre usado por el Espíritu Santo para escribir esta carta fue Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús. También en la semana pasada observamos un poco sobre este Jacobo. En Marcos 6:3 se nos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Gálatas 1:19: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Inicialmente Santiago había rechazado a Jesús como Mesías, según Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Luego se hizo creyente en Cristo. Primera de Corintios 15:7 plantea: después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Fue el líder clave en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Llamado columna de esta iglesia junto a Pedro y Juan. Gálatas capítulo 2 y versículo 9 dice la palabra: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forma parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas a ninguna iglesia cristiana en particular o en general, ni hermanos en particular. Es una carta dirigida a la iglesia del Señor Jesús, puesto que el escritor se considera siervo del Señor Jesucristo. Entre las enseñanzas centrales de esta carta tenemos fe práctica por parte de los creyentes, gozo y paciencia en medio de las pruebas, la verdadera sabiduría cristiana, la verdadera religión, actitudes de los ricos hacia los pobres, mal y buen uso de la lengua, la segunda venida del Señor Jesucristo, nuestro deber y responsabilidad ante los extraviados. Señalábamos también en el pasado estudio que en ninguna manera Santiago contradice las enseñanzas del apóstol Pablo. El tema de Santiago es la fe práctica, la ética cristiana, y Pablo trata acerca de la justificación por la fe.
Ambos escritores enseñan que las obras son el resultado de la fe. Según enseña Pablo, somos justificados por las obras. En Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Santiago plantea en 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y Santiago 2:20 nos enseña, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Si tú dices tener fe, a demostrarlo con las obras que ejecutas para la gloria de Dios. Podemos decir sin miedo entonces que Santiago trata sobre el comportamiento del cristiano. Es una carta centrada en el aspecto práctico de la vida del creyente en Cristo Jesús. Vivir de acuerdo a lo que cree, vivir de acuerdo a lo que predicas. Bueno, vamos a continuar esta noche observando el capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fijemos la mirada en el término siervo, del griego doulos. Es una persona, en este caso, que ha rendido su vida entera a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Reconoce a Jesús como Salvador, como su Señor y Salvador, como el Mesías que había venido y dado su vida por los pecados del mundo. Santiago escribe a los creyentes judíos de aquel entonces y a la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Salud aquí es una forma de saludar. Era la costumbre griega para comenzar una carta. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Suena contradictorio, paradójico y conflictivo el suponer que en medio del dolor, el sufrimiento, las dificultades, se pueda sentir gozo. Pero este gozo no se refiere a la alegría momentánea y pasajera que el mundo celebra y comparte, sino más bien se refiere al gozo que se pone en el alma del cristiano, que es puesto en el alma del cristiano por el Espíritu Santo de Dios, el cual es presentado como fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Imagínese usted que al llegar a su trabajo hayan cambiado el gerente y el nuevo gerente le diga a usted: la empresa prescinde hoy de su servicio, ya no le necesitamos, hay otra persona en su lugar. Humanamente esto te traería angustia, sufrimiento y tristeza, pero a diferencia del hombre sin Dios, el cristiano sabe que su Dios le va a seguir sustentando, porque su sustento no depende del hombre, depende de Dios, porque Dios no falta a sus promesas. Esa es la seguridad en Cristo Jesús, es la que te garantiza gozo en medio del dolor. Se ha sabido de cristianos que ante el dolor mortal de un cáncer incurable han partido de esta tierra agradeciendo al Señor. De creyentes que fueron enterrados vivos cantando himno de gracia al Señor. A este gozo es que se refiere Santiago en este versículo 2 del capítulo 1. Mis hermanos, las pruebas no son castigos, más bien son advertencia que Dios nos hace para que reflexionemos acerca de cómo anda nuestra relación con Cristo y con su obra. El cristiano tiene una actitud positiva ante las diversas dificultades que Dios permite que lleguen a su vida. El objetivo divino con las pruebas es fortalecer, rebustecer la fe. Cuando se ha aceptado la voluntad de Dios, en el rostro no se refleja la tristeza ni la amargura. Las pruebas, lejos de amargar la vida del cristiano, le causan gozo y paciencia. Es importante saber esto, ya que por ahí andan muchos mentirosos y vendedores de falsedades que utilizan los púlpitos para ofrecer un evangelio sin pruebas.
sin la aflicción que mencionó el Señor Jesucristo en San Juan 16:33, cuando dice el Señor acá: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Un evangelio cargado de prosperidad y bienestar económico sin sufrimiento no es un evangelio de Cristo. Es un evangelio diferente al proclamado por Cristo y sus santos apóstoles. Así que cuídate de un evangelio sin prueba, porque no es de Dios. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe no es el producto de las pruebas. Hemos señalado que la fe se fortalece en medio de las pruebas. Las pruebas muestran el tipo de fe que tenemos y la hacen evidente a nosotros y a las demás personas que nos ven. Queda claro en la Biblia. La fe surge como resultado de creer en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10 y versículo 17 la palabra nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. La paciencia surge como producto de la prueba de la fe. Hermanos, cuando usted pide paciencia, considere que esta paciencia se pule con el fuego de las pruebas. Hermanos, cuando la prueba llega, viene acompañada de un propósito. Dios es un Dios de planes, de proyectos, de propósito. Y este propósito es, sin duda, vigorizar la fe. Paciencia aquí se refiere a sufrir y a no rendirse en medio del sufrimiento. Cuando las pruebas llegan y la reacción es de incredulidad y lamentos, producen tormentos y desánimos. Es importante señalar que a veces se tiende a confundir la obra de una vida desordenada con pruebas, siendo estas dos cosas diferentes. Las penurias que llegan obradas por errores nuestros no son pruebas, sino resultado del pecado y de la carnalidad. Por ejemplo, un hermano que fue infiel a su esposa, que contrajo el SIDA, lo más probable es que enfermará a su esposa y posiblemente dejará en la orfandad a sus hijos. Esto no es una prueba a su fe. Es el resultado de traicionar a Cristo y de blasfemar su santo nombre, lo cual acarrea juicio y perdición. Recuerde, hermano, que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Versículo 4 de Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. El fruto de la paciencia es lento. La paciencia nos hace ser maduros. Resaltamos que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, producido en personas que pasan por el fuego de las pruebas. El sufrimiento es una vía de llegada de la paciencia. Nadie puede ser un cristiano maduro sin tener paciencia. No debe haber cristianos impacientes, mis hermanos. Usted no puede ser impaciente, yo no puedo ser impaciente. La paciencia es sinónimo de madurez en este caso. Lamentablemente hay cristianos que siguen siendo niños en la fe. Hombres y mujeres superficiales que se ofenden por cualquier tontería, que solo consideran como válidas sus propias opiniones y que se resisten a perdonar las ofensas de su prójimo, lo que resulta peligroso porque el enemigo puede hacerle mucho daño. De hecho, un corazón con tales sentimientos está minado por Satán. Esta inmadurez lleva a muchos creyentes a ser solo puros intelectuales que no aplican los principios bíblicos a su diario andar. Son expertos discutiendo temas doctrinales, extremistas, pero de una vida poco piadosa delante de Dios. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Las pruebas aumentan la sabiduría, es decir, el saber usar el conocimiento en beneficio de la obra de Dios y el fortalecimiento propio espiritual de cada persona. Generalmente, cuando estamos atravesando por pruebas o dificultades, acudimos a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. En la Biblia siempre vamos a encontrar sabiduría,
La verdadera sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Sin Dios no hay sabiduría, y sin sabiduría tampoco puede haber esperanza para el ser humano. La sabiduría nos dice cómo actuar bajo las situaciones de prueba que se nos presentan. Mi hermano, Dios te va a conceder la sabiduría que tú necesites y aún mucho más, pero debes tener en cuenta lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres ser sabio? Entonces acude a Jehová, que es el principio. La sabiduría es el temor a Jehová. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es un elemento esencial en la vida del cristiano. Una persona carente de fe desagrada el corazón de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 10:38 asimismo dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Como puede observar, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, si quieres gozar de la simpatía de Dios, debe tener fe en el Dios que da la fe. Versículo 7 de este capítulo 1 de Santiago dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú dudas a la hora de pedirle a Dios, entonces no espere nada del Señor. Hemos dicho en otras ocasiones que debemos dejar de actuar nosotros y permitirle a Dios actuar, esperar en Dios, esperar en Él, y Él hará. Porque eso lo dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ay, pero muchas personas no quieren hacer esto, sino que ponen su vista en la carne. Ay, pastor, yo tengo que andar en esta actividad de política día y noche, porque usted sabe, yo necesito el empleo. Por eso no puedo asumir responsabilidades hasta que esta contienda electoral no pase. Porque si mi candidato no llega, voy a pasar hambre junto a mi familia. Eso lo dice la incredulidad. Eso no lo dice la fe. La fe dice: Señor, tú sabes que necesito de este empleo para satisfacer mis necesidades y la de los míos. No me desampares, Señor. Ayúdame a serte fiel en medio de esta contienda electoral, a ensalzarte a ti, no al hombre, y sobre todo, Señor, a depender de ti. Mi candidato está en tus manos. Si es tu voluntad favorecerle con el voto de la población, toca los corazones para que así sea, pero que asuma la presidencia aquella persona a quien tú has señalado, y que lo haga de una manera legal, Señor, que no traiga problemas a la nación. Eso cree la fe. Concluimos con Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es aquel que por un lado dice que cree en el Señor en público y hace rogativas llenas de ánimo, pero en privado pone en tela de juicio y duda acerca de lo que Dios hará en su favor. Ser de doble ánimo es situarse en medio de una regla que en un extremo tiene la fe y en el otro la incredulidad. A Dios no le agrada la inconstancia. La liviandad no debe formar parte de la vida del cristiano. Dios precisa de hombres y mujeres que tengan corazones sinceros y fieles, que no doblen sus rodillas ante Satanás y el mundo. Hermano, Dios permita que podamos salir victoriosos en medio de las pruebas. Nos dé la fortaleza para poder seguir siéndole fiel en medio de las necesidades, las carencias, de las pruebas y las dificultades. Que Dios te bendiga grande, rica y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén.
Amén.